Bueno, ya comenzamos a hablar antes de saludarlos prácticamente en esta mesa. Claro, es un tema que da muchísimo para hablar, que hay muchísimo de este tema en los medios de comunicación, que es el aborto. Vamos a hablar precisamente de cómo está la situación actual, qué busca la ley, cómo va a salir la ley, bueno, todas estas cosas que hacen a estas preguntas que nos hacemos los ciudadanos. Voy a presentar a quienes me acompañan en el tema de hoy, sin antes dejar de agradecerles a todos ustedes que se comunican en nuestra página, en Curar con Opinión TV, o que lo hacen directamente a Facebook. Gracias por las consultas que nos hacen y por supuesto se las vamos a ir evacuando a medida que nos vaya alcanzando el tiempo. Voy entonces a presentar la mesa que me acompaña hoy y comenzamos a abordar este tema que es el aborto. Nos acompañan en este programa el doctor Alberto Solanet, expresidente de la Corporación de Abogados Católicos y presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Cynthia Houghton, presidenta de Valores para mi País. Y la doctora Magíster Graciela Moya, investigadora del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Bueno, abortar es terminar, ¿no? Un acto o una situación. En el caso este es abortar y estamos hablando de un tema humano. ¿Cuál es la idea con respecto a este avance? Bueno, ¿Cómo está esta abortar con respecto al ser humano es matarlo. Matar al ser humano. Esa es sin eufemismos, ese es el tema. Acá se está avanzando por la vía de la justicia, es decir, la Corte Suprema de Justicia acaba de emitir un fallo que es absolutamente fruto de una prevaricación muy grosera, porque la Corte Suprema nunca, por lo pronto, nunca juzga sobre temas abstractos. Y acá ya el tema era abstracto. Esto viene de un asunto que hubo en Chubut, donde se pidió autorización para abortar en el caso de una violada o presuntamente violada, porque estas cosas se dice que son violadas, pero nadie habla de cómo la violaron, quién es el violador, ni nada. Es una figura que la imponen para autorizar el aborto. Bueno, allí fue autorizado el aborto, se apeló, o sea que nunca quedó como fallo firme, y vino a la Corte, y la Corte ya, una vez que ya se había producido el aborto, porque se produjo con posterioridad al fallo de la Cámara en Río Negro, en Chubut o Río Negro, no recuerdo ya, y luego la Corte, o sea, sin ninguna necesidad de emitir fallos, porque ya la causa había devenido abstracta, introduce este fallo. Pero esto es parte de una campaña. No hay que suponer que la Corte lo hizo por tratar de definir un tema litigioso, sino que es parte de la campaña. Antes... ¿Pero cómo? ¿Quiere decir que la Corte se maneja por publicidades o por campaña y no por la ley? La Corte ha sido, en este caso, sumisa al impulso político de imponer el aborto. Es decir, hay una campaña pro aborto y la Corte ha sido cómplice en este caso. Hay que decirlo con todas las letras porque es así. En Estados Unidos usted sabe también que el aborto se impuso por la vía de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que después la propia persona que había sido protagonista de esa denuncia que después vino en el fallo aprobando el aborto, dijo que había mentido y que le habían pagado para que se prestase a esa comedia gravísima, y esta pobre mujer ha demostrado arrepentimiento y hoy es una de las máximas luchadoras por la vida que hay en Estados Unidos, porque dice ella siente el cargo de conciencia de haber producido semejante drama. Acá, antes de este fallo, durante
el último gobierno kirchnerista, mientras estaba de ministro de Salud, el señor Ginés González García, se hizo un avance muy grande. Ginés González García fue realmente un impulsor del aborto sin piedad, digamos, siendo médico, ¿no? Y a raíz de esa lucha que llevó adelante Ginés González García como abanderado de este crimen, se produjeron en distintas municipalidades aprobaciones de protocolos para que se apliquen en los hospitales municipales, donde se decía que se admitían aquellos abortos que están admitidos por el Código Penal, lo cual es una mentira. No hay ningún aborto admitido por el Código Penal. Es una figura que le han inventado y a raíz de haberla repetido y reiterado, hoy la gente cree que hay aborto permitido en el Código Penal en el caso de lo que dice el artículo 86, en el caso de una violación o abuso en idiota de mente, o el aborto terapéutico, que es cuando corre riesgo la vida de la madre. Sí. Ninguno de los... ¿Pero eso está permitido o tampoco está permitido? No es que se permita el aborto, es que no tiene pena en caso de que haya reproducido en esos casos. Es lo que se llama excusa absolutoria. Le explico más claro para que lo entienda. Los delitos contra la propiedad entre ascendientes y descendientes no tienen pena, porque hay excusas absolutorias, es decir, el hijo le puede robar al padre y no tiene pena, el padre le puede robar al hijo y no tiene pena. ¿Quiere decir esto que el robo no es delito? No, es delito. Pero en el caso que se produzca entre padre e hijo, no tiene pena. El aborto es delito, siempre es delito, porque es matar. No tiene pena en el caso de que se hubiese producido en estas dos excepciones o como le digo, excusas absolutorias, que fueron mal interpretadas a propósito, con posterioridad y ahora últimamente. Y es lo que la Corte, interpretando, que además la Corte no tiene que crear derechos, sino que la Corte tiene que interpretar el derecho. Claro. Bueno, acá ha creado nuevos derechos, digamos. Ahora, yo no sé, no soy abogado, pero indudablemente esta señora que cuenta usted en Estados Unidos fue el disparador de una consulta social o de un catástrofe. Tema que... Perfecto, pero fue un tema social. En este caso, o una discusión de la sociedad, ¿no? Nos guste o no, hoy el aborto es una discusión de la sociedad. Hay mucha gente que lo quiere y mucha gente que no lo quiere. No es que están todos de acuerdo y a la Corte Suprema se le ocurrió a ella sola sacar este dictamen. Ahora pregunto yo, ¿no es ilógico tratar de imponer una ley precisamente sobre un delito tan grave como es la violación? A ver, uno puede plantear cualquier tema, por supuesto, dentro de la ley y dentro de una discusión, y generalmente debería de hacerse en el ámbito del Congreso, ¿no? Que para eso elegimos a nuestros representantes. Pero ¿es lógico plantear de imponer una ley a través de una violación donde en realidad se dice yo fui violada y no se dice quién me violó? Bueno, digo yo, ¿no es medio extraño, ¿no? Cuando peleamos por el derecho de la mujer. Es que el propósito es autorizar el aborto, que es mucho más grave matar al chiquito que poner preso al violador. El violador... bueno, yo creo que las dos cosas son graves, ¿no? El violador tiene que estar preso, porque si no, analizamos la violación. Pero en la jerarquía... No, obviamente que no. Obviamente que no, pero el tema de la violación es una excusa. Ahora, como mujeres ustedes, ¿cómo ven el tema del violador? Que uno puede decir, me violaron, me hacen un aborto y el violador no lo denuncia. Es terrible, porque nosotras justamente como mujeres estamos luchando por los derechos de las mujeres y sobre todo con todos los delitos que tienen que ver con la realidad o con la condición sexual de la mujer. Y la verdad es que dejar de lado el tema de la violación, en donde solamente por la mera declaración ante un médico, la mujer violada dice que fue violada, se le hace el aborto. La obligación de hacer una denuncia policial. No va a haber ninguna denuncia. Digo yo, ¿por qué siempre está el médico en la discusión? Un médico, viene un paciente lastimado, tiene obligación de decir, mire, tiene un balazo en la cabeza, tiene un balazo en el brazo. Fíjense el caso de Belsunce, donde el médico está procesado porque hizo un examen y dijo, no puede ser que no haya visto sus heridas de bala en la cabeza. Hoy está procesado como cómplice. Un médico no puede recibir a una persona que tuvo una lesión ante un delito, ante un robo, le pegaron un hachazo en la cabeza y decir, no, tenía un accidente y lo curé. Tiene obligación de hacer denuncia policial. Ahora,
Una señora viene y dice, a mí me violaron, y el médico no tiene obligación de hacer la denuncia policial sobre la violación. Eso Ni de no. revisarla. O sea, en realidad lo que tiene que tomar es la declaración de la mujer de que ese embarazo fue sin su consentimiento y simplemente con esa declaración le realice el aborto y con esto... Pero acá hay algo más importante también, que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Pareciera que a la problemática de la violación, la solución de toda la sociedad es que aborte. Y en realidad no estamos entendiendo que el aborto también le trae secuelas, tanto físicas como psicológicas, irreversibles. Entonces lo que nosotros decimos es, como sociedad y como Estado, tenemos que pensar en una posición superadora al aborto. Entonces, sí, consideramos, suponete que en serio se fue violada, o sea, no vamos a minimizar ese delito. Fue violada, está embarazada, no quiere saber nada con ese embarazo. Entonces, lo que nosotros decimos, aquellos que estamos a favor de la vida, es no le toques la vida al bebé, pero no podemos no mirar tu situación y te proponemos toda una contención superadora al aborto, porque el aborto te va a agregar otra tragedia más a tu cuerpo y a tu psiquis, que van a ser irreversibles. ¿Y cuáles son esas propuestas? Bueno, una contención integral, que tiene que haber un equipo de psicólogos, psiquiatras, por supuesto, los médicos, tienen que acompañar porque va a ser un embarazo muy difícil, darle la posibilidad a que decida darlo en adopción, entonces sabe que, que lo va a tener durante 9 meses, va a darle curso al embarazo, pero que ese chiquito puede no querer hacerse cargo y darle esa posibilidad, y por supuesto el sustento económico, en donde nuestra propuesta es que si aparte se queda con el bebé, apoyarle económicamente hasta los 18 años. ¿Sabes por qué? Porque fue una deuda del Estado que no estuvo en el momento en donde le tenía que brindar la seguridad, no se la pudo brindar y la persona fue violada. Bueno, entonces el Estado se hace cargo de la reparación. Pero qué terrible que como Estado la única reparación sea, ¿sabes qué? Abortate, lo sacás y nos lavamos las manos. El problema de esa mujer o de esa chica es mucho mayor. Y nosotros lo que decimos es, tenemos que tener una mirada aún más cercana a ese dolor. Y por supuesto lo que vos mencionabas es, y hay que seguir al violador, porque ese violador, primero que, y esto lo hablarán después los psicólogos, dicen que los violadores, tienen una patología que muchas veces es irreversible. Pero por otro lado, me encantaría que se puedan curar, o sea que hay que también apuntarle a eso. Pero si es cierto esto, vos lo dejás y después sigue violando a otra mujer, y después violar a otra mujer. Entonces también tenemos esa responsabilidad de decir, ¿cómo vamos a lavarnos las manos y decir, todo se resuelve con matar al chiquito? Y acá, y perdón porque no quiero tomar muchos minutos, pero me pareció muy importante cómo empezaste el debate, que dijiste, que el aborto es terminar con algo. Sí, es una interrupción del embarazo, está definido por ley. No, justamente, los proyectos de ley que se proponen hablan de la interrupción del embarazo, pero vos cuando interrumpís algo... Interrumpir es terminar. Interrumpiste un proceso. No. ¿Llegaste hasta acá? Sí, pero al revés, la interrupción muchas veces vos interrumpís algo y lo podés retomar. Sí, acá está no bien, pero es una interrumpiendo. interrupción total. Es un tema semántico. Yo a veces me enojo un poco cuando hago charlas y dicen, hoy no podés más hablar de discapacitados, tenés que hablar de disminuidos en actitudes físicas. Entonces yo le pregunto, ¿y qué es una disminución en una actitud física? Y es una discapacidad a una forma. La verdad que creo que a veces nos perdemos temas semánticos. Pero en este caso, y quiero plantear este tema en este debate, y es que lamentablemente empezamos a comprar esta idea de, es la interrupción del embarazo, la mujer tiene derecho... A ver, la muerte es la interrupción de la vida, y se murió para siempre. Yo no vi. Lázaro solamente resucitó, pero no lo pude ver todavía. Claro, pero justamente lo que a veces, la gente se olvida de pensar que ¿cómo se interrumpe un embarazo? O sea, no es una panza que se infla y de repente uno dice, la interrumpo, no quiero que se siga inflando. O sea, ¿qué hay adentro? No, eso es otra cosa. Una vida. Está bien, entonces, pero el embarazo es eso, precisamente. Claro, pero la interrupción del embarazo es interrupción de esa vida. Pero directamente implica la muerte de ese bebé. De todos modos estamos hablando lo mismo. La interrupción del embarazo, como que uno se para solo en el lugar de la mujer y como que no hay ninguna otra vida dando vueltas. Y hay dos vidas. Y el tema es cómo nos paramos como sociedad frente a la vida. Tendríamos que definir qué es el embarazo, pero lo hacemos después de un corte. Ya venimos. Son cirugías. Claro. Bueno, seguimos, estamos al aire y habíamos suspendido, ni siquiera paramos en la publicidad, ¿no? Pero estábamos hablando precisamente de este tema, ¿no?
del embarazo, de la no interrupción, de la interrupción, del caso de acusar a todos estos embarazos cuando son un aborto, porque me parece, o van a aumentar estadísticamente la cantidad de violadores, o no tomamos con responsabilidad el tema, porque no es más honesto decir, queremos sacar una ley de aborto directamente, no con el embarazo, con el violador que no existe, o con el violador que dijo que me violó pero me equivoqué, o con el violador de 4 o 5 meses, porque también se puede dar. La que dice me violaron, pero con un embarazo de 4 o 5 meses, y también se lo hace, ¿o no? ¿Está contemplado eso? Porque, y bueno, pero es una pregunta muy importante, porque la verdad que yo digo, una mujer, no me pongo en la situación de una mujer, ¿no? Que la violaron. Espera 3 meses para decir me violaron, o hace la denuncia al día siguiente, a la media hora, o cuando queda en situación de poder caminar, ¿no? Por eso digo, es muy claro, no es lo mismo que venga una señora. Yo no estoy en contra de eso, ¿eh? A mí no me gustaría estar, a mí no me gustaría estar en el cuerpo de una mujer. Entiendo los derechos del chico, pero también entiendo los derechos de la madre. Es muy duro tener una violación con hostigamiento físico, con maltrato y a su vez tener un hijo no querido, porque el hijo también es el fruto del amor, no es un invento casual. Pero ya la doctora lo ha explicado muy bien. Por eso digo, el aborto crea todavía un trauma mucho más grave. No hay duda, que pero la violación. Pero está bien, pero eso es un tema muy personal de cada uno. Digo que es un tema que hay que discutir. Es el único inocente de este terceto. Está bien, pero yo creo... Y la madre violada también es inocente. Sí, bueno, pero el más inocente es el que no tiene ninguna... los dos. Porque la mujer puede mentir también. Entonces no hablamos de una violación. La violación se puede comprobar médicamente. No es un hecho Bueno, pero en fin, digamos que el que realmente no hay posibilidad es el inocente. A ver, yo digo siempre que los consensos se hacen... A mí lo que creo que preocupa es cuando confundimos las cosas. Porque hay violadores, no sé cuántos son, estadísticamente deben ser muy pocos los chicos que nacen por violación. Sí. Que no se puede masificar a todos los abortos que fueron violación. Digo, cuando uno está violado, pero esta pregunta es muy importante. Pónganse ustedes en lo que son mujeres. Las violan. ¿Ustedes van a esperar 3 o 4 meses para hacer la denuncia o van al día siguiente? Miren, a mí me pasó tal cosa, esto. No es lo mismo tomar una pastilla al día después que hacer un legrado y matar a un chico de 4 meses, son 2 situaciones distintas. Pero acá planteaste un tema muy importante. Sí. Vos sabés que está demostrado, bueno, y acá los médicos lo sabrán más que yo, pero que solamente el 5% de las violaciones terminan en embarazo. ¿Por qué? Porque una mujer fértil en el momento que está ovulada igual tiene una probabilidad del 23% de quedar embarazada. Está bien, pero... A eso le sumás que no siempre estás en etapa fértil, a que al hombre a veces no le funciona bajo un estrés de una violación. Sí. Entonces solamente el 5%. Bueno, pero por eso digo, pero hasta se puede discutir eso. Pero quiero decir que hasta se puede discutir eso, seguir la evolución, ver qué pasa, poner preso al violador. Digo... Porque si no, banalizamos todo. Yo dijo que me pasó esto. Mañana voy a decir que usted me robó la billetera y estoy a ir preso porque se me ocurrió decirlo a mí por una declaración jurada sin pruebas. Digo, somos poco serios con las cosas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los chicos? Sobre todo que tenemos la suerte aquí de tener a la doctora que la hemos tenido en este programa hablando de enfermedades raras y de temas genéticos, ¿no? Sí. Hay trisomía del par 21, que son los chicos Down, todas estas cosas. ¿Qué pasa con estos chicos? Pues mañana alguno va a decir, yo no lo quiero tener tampoco. Sí, eso uno lo está viendo permanentemente, sobre todo en las legislaciones extranjeras. Hoy, por ejemplo, síndrome de Down, que tiene una incidencia de 1 cada 600 recién nacidos, en los países europeos es enfermedad rara. Sí. Es menos de 1 cada 2000, porque el 90% de los chicos con esas patologías se abortan. Y la visión nuestra en general es distinta, ¿no? Es tratar de acompañar a los padres con un diagnóstico temprano. Y si realmente la patología es severa y uno sabe que tiene muy alta mortalidad después del nacimiento, hay un montón de medidas. Pero nos gusta, no hay muchos padres que no quieren tener un chico así. Hay grupos de personas. Lo que nosotros estamos ¿Qué van a decir? En vez de tener una enfermedad genética, me violaron. La calidad del hijo que quiere tener. O sea, hay países, sobre todo en el extranjero y acá también, en el tema de fertilización asistida y demás, que uno selecciona qué tipo de donante de óvulo o espermatozoide elige porque quiere tener un hijo con determinadas características, tanto positivas y evitar niños con patología. Entonces uno ve realmente, y está ocurriendo acá en Buenos Aires, la selección de embrión por patología, y esos embriones a veces ni los congelan, directamente los descartan. Monstruos eso. Es una selección de elegir quién vive y quién no vive. O sea, se le da poder
al laboratorio se le da poder a los padres de decir, bueno, quiero que esta persona viva y esta persona no viva. Pasan a ser árbitros de la vida, Sí. El médico, ¿Quién va a poder decidir Aún por también características que no son de ¿y si salud? son chicas o varones? O varones. En la China Es y en la terrible. India están naciendo un 20% más de varones que de mujeres. O sea, dentro de 20 años va a haber un 20% de varones sin pareja. De hecho, en los países, en Europa hay una resolución de la preocupación de que Igual están vamos a ver naciendo cómo- cada vez menos es que, mujeres por la cuando decisión las de leyes se descartarlas. apartan del orden natural, pueden derivar en cualquier monstruosidad. Claro, el ser humano... Es lo que en está eso, pasando acá. Por eso las leyes son tan importantes, porque la ley lo que tiene que hacer en realidad es darle un marco jurídico al avance de la ciencia. Es fantástico lo que la ciencia está haciendo y cómo está avanzando para ayudar al ser humano. Pero bueno, hay veces que la ciencia se podría desbordar y justamente las leyes es como para poner un marco. Entonces, perfecto, si estamos hablando de fertilización asistida, que bueno, podremos debatir sobre esto, pero hay muchas parejas que con esto están teniendo la oportunidad de tener un chico. Pero el tema es, ¿pero qué vamos a hacer con estos embriones? Se tiran. O sea, los chicos Down van a tener, o sea, un ser humano tiene el derecho a decir, no quiero que viva ese ser, y los empezamos a descartar. Y entonces decimos, ¿y por qué cuando es un embrión y no por qué cuando estamos con 4 meses, 5 meses, ya nacieron. 8 meses, o cuando nacieron? O sea, ¿cuál es la diferencia? Y empezamos a convertirnos en seres humanos, digamos, con mucha manipulación sobre quiénes van a nacer y quiénes no. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. En Inglaterra, que son bastante prácticos, cuando pasan 5 años que no se reclaman los chicos que están en la congeladora, los matan. Es decir, Sí, se ahí descartan. se producen, son genocidios impresionantes y para eso no hay tribunales que los detecten ni que los juzguen. Realmente, y aquí en la Argentina no se sabe qué cantidad de chicos hay en las congeladoras. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes por acompañarme, se nos voló el tiempo. Es una posición, la idea es que cada uno exprese como siempre, me parece sano y creo que no se puede negar que esto es una discusión que está en la sociedad. Vos como ex legisladora sabés esto y seguro que vas a volver a tu banca y vas a tener que hablar de estas cosas. Nos guste o no, esto es un planteo social, hay que enfrentarlo. Las sociedades maduras enfrentan sus problemas. Pero me parece que hay que enfrentarlos con sinceridad, ¿no? El aborto para algunas personas es una necesidad. Yo creo que el aborto, el nacimiento es el fruto del amor. Me parece que una violación es algo terrible. Y banalizar al violador y decir que en realidad con solo una confesión o acordarse que la violaron cuando tiene un embarazo de 5 meses o 4 meses, me parece que es poco serio. Entonces, discutamos las cosas, hagamos una ley como corresponde, contemplemos los casos. Yo creo indiscutiblemente en el derecho de todos los chicos que fueron fecundados y que tienen derecho a nacer, también quiero en el derecho de la mujer. Si una mujer es violada, tiene derecho a no vivir con una imagen que no le gustó. Pero estoy hablando de un aborto de una semana o de un Bueno, es lo mismo. No, Sí, no es lo mismo. Es un No, ser humano, Moralmente es lo es un mismo. ser humano. Usted está Sí. matando a un ser humano. Sí, usted está matando a un Mire, ser humano, es una discusión, pero usted está matando una violación. ¿Usted cómo se llama? Daniel. Bueno, usted fue Daniel desde el instante mismo. No, yo fui en un que ser el humano. espermatozoide No, yo soy Daniel desde de que la su sociedad papá me dio un nombre y un se documento. unió Sí. al óvulo de su mamá. Ese Sí. instante, La verdad, mire. de ese instante surge un ser humano Sí, es con verdad. todo el ADN. Doctor, en ese momento ya se sabía que usted iba a ser pelado, Sí. que usted iba Sí. a tener las Sí, características es verdad lo que que usted tiene. dice, Entonces, pero- si a usted lo hubieran matado en ese instante, Sí. usted, hoy Daniel no existía. Mire, mataban al porque fruto de mi Daniel- mamá. Mire, le cuento, mataban al No, fruto al de mi fruto, no, al- No, espere, mire, le voy a decir por qué, porque usted sabe más de esto que yo, que es abogado. Pero fíjese que yo ahora en la Argentina puedo llamarme Juan, Pedro o Roberto. bueno, eso es otro No, espanto, le digo que pero- justo el pero ejemplo tiene de que ver, Daniel, ¿no? por eso le digo, lo cambio. Yo soy Daniel No, desde pero- que me lo escribieron en el documento. No, pero usted- Yo fui una vida pero, incipiente. bueno, digamos Creo, que- le vuelvo a discutir. Ninguno tiene razón, hay que llegar a una solución. La mujer tiene todo el derecho, porque hoy, por ley y por los convenios internacionales, el primer derecho no es la vida, es la dignidad. El derecho a la dignidad, a una vida digna. La dignidad se sostiene sobre la vida, o sea, si no hay vida, no hay dignidad. El Sí, fundamento de cualquier No, pero derecho es toda la vida vida. Lo invito a digna otro por vida programa. humana. Bueno, lo invito, por pero favor. se nos No fue hay el tiempo. discusión. Pero Sí, le sí, digo, sí, no. hoy hay derecho a la dignidad. Yo creo que tiene. No, la vida tanto es La el vida es principio digna porque es básico. vida humana. Si no hay Es vida, sinónimo, no, no hay diferencia. si no hay vida, no existen Pero los demás si uno, derechos.
hay que estar en el cuerpo de una mujer violada. Eso Bueno, es otro tema. Hay pero que discutirlo. Es que el chiquito este no es, tema una, está no es una planteado. tripa, el chiquito es un chiquito. Es Yo un ser creo que humano. si las cosas no se abordan y no se discuten, no se encuentran soluciones. Bueno, hay que buscarle una solución. Gracias otra vez por estar. Vamos a seguir hablando de este tema. Los espero para un nuevo programa.